Ahora sí espero que se pueda conectar. Eh, bueno, pues hola, buenas tardes a todos los que estén ahí conectados en este como otro video de transmisión que les quiero compartir. Y pues este video es un comentario sobre lo que ha pasado en las últimas 3 semanas con respecto al movimiento MeToo MX, y me pareció importante justo ahora sacarlo a la luz de los eventos que van sucediendo con respecto a este movimiento y la forma en la que surgió, las críticas que ha tenido, y también antes de que sean las vacaciones de Semana Santa, porque eh, eh, a riesgo de que no se acabe la discusión sobre este tema. Y básicamente lo que quiero comentar, que espero que no sea muy largo, es mi opinión sobre lo que ha sucedido, algunos antecedentes importantes de este movimiento, las críticas que ha generado y mis observaciones, particularmente tres, sobre una de estas críticas al movimiento de MeToo. Y bueno, una cosa que es importante para mí comenzar diciendo es que el, en un país como México, en una ciudad como la mexicana en la que vivimos en estos momentos, es muy importante movimientos como este, particularmente porque pasamos de ser un país donde hace 2 años morían 7 mujeres todos los días a causa de la violencia feminicida, y ahora somos 9. La edad mínima para que una niña promedio sufra alguna forma de violencia sexual o acoso por parte de una persona cercana a ella dentro de su familia, como el padre, el hermano, el abuelo, el padrastro, es de los 4 años, porque la interrupción legal del embarazo sigue siendo un privilegio para ciertas mujeres y no un derecho de salud universal. Y porque muchas mujeres, jóvenes y adultas, deciden que la mejor vía de solución para dejar de sobrevivir a la violencia sistémica por parte de sus parejas o de sus exparejas o de personas allegadas a ellos es el suicidio, y no acudir a un ministerio público y solicitar la respectiva justicia que se merecen. Y eso es el contexto de un movimiento que surgió hace 3 semanas aquí en México, que se conoce como MeToo MX, y que empezó por una cuenta en Twitter, haciendo referencia a este movimiento que se llama MeToo Escritores Mexicanos. Pero, ¿qué significa para quienes es la primera vez que escuchan sobre este término? ¿Qué significa MeToo y por qué adoptar este nombre o esta frase que viene del inglés y que significa yo también? Eh, Tarana Burke es una defensora de los derechos humanos y activista en Estados Unidos, quien en el 2006 acuñó esta frase de Me Too, que significa yo también, para hacer referencia a que la serie de violencias sistémicas y opresiones que viven las mujeres estadounidenses blancas en Estados Unidos y a la que estaban denunciando en ese momento también eran mujeres afrodescendientes y latinas, como las que ella representaba en su movimiento, y de ahí la expresión yo también. 11 años después, en el 2017, la actriz Alicia Lano recuerda la frase de Tarana Burke y la menciona en una red social llamada Twitter, donde ella hace referencia a también las experiencias de abuso que en ese momento se estaban destapando con mucha publicidad y mucha efervescencia e interés por parte del productor cinematográfico Harvey Weinstein contra una serie de cientos de mujeres en la industria del espectáculo en Estados Unidos. Y de ahí que gracias a las redes sociales y a este como nueva espíritu de la frase en este contexto a través de denuncia de violencia sexual, se convierte la frase de MeToo en el hashtag MeToo y el posterior movimiento MeToo en Estados Unidos contra la denuncia de cualquier forma de violencia sexual y violencia basada en el género contra las mujeres, no solo en el ámbito artístico, sino en diferentes aspectos político, social e incluso de la industria agricultora en Estados Unidos.
unos meses después, en enero del 2018, perdón, va a haber una respuesta en otra parte del mundo a este movimiento, pero voy a hacer eso referencia más adelante. ¿Qué pasa aquí en México durante esa época? Pues resulta que en el 2016, gracias al colectivo feminista Estereotipas, liderado por Catalina Ruiz Navarro, lanzan un hashtag también en redes sociales que se llama Mi Primer Acoso. Y Mi Primer Acoso surge en abril del 2016, justo unos días después que en Brasil también hay otro movimiento en redes sociales que se llama Mi Primer Aseo, y que hace referencia o hace una invitación más bien a las personas, hombres y mujeres, para que compartan experiencias sobre cuándo fue la primera vez que ellos se sintieron vulnerables o se sintieron acosados o se sintieron víctimas de una forma de violencia o de una forma de acoso por parte de algún miembro familiar o de algún miembro cercano. Y es de ahí que sabemos que la edad promedio, por lo menos aquí en México los datos revelaban que la edad promedio para que una niña fuera violentada es a partir del... promedio puede ser 4 años, pero a partir de los 10 meses encontrábamos ya historias de abuso sexual o de acoso y que se perpetúan de diferentes formas y de diferentes maneras a lo largo de la vida de niñas, jóvenes y mujeres. Esto fue en el 2016 y es importante mencionar en ese año, un año antes de que haya surgido el movimiento Me Too en Estados Unidos o avivamiento de ese movimiento, porque fue justamente en abril, el 24 de abril del 2016, cuando surgió un movimiento muy importante aquí en México y en otras ciudades del país que se llamó la Primavera Violeta, y es cuando cientos y miles de mujeres salieron en diferentes ciudades del país a manifestarse para que la sociedad y el Estado reconocieran la importancia de acabar con la violencia feminicida. En ese entonces, cuando solamente morían 7 mujeres diariamente en virtud de violencia feminicidia solamente aquí en México, y otras formas de violencia sistémica y estructural contra las mujeres. Y eso fue muy importante, pero ese es un referente que está de este movimiento y que es posterior a lo que sucedió en Estados Unidos y que ha tenido otras respuestas en otras partes del mundo con diferentes nombres. Ahora, ¿por qué es importante lo que está sucediendo ahorita? Hace 3 semanas, como les mencionaba, surge otra vez este hashtag de MeToo, pero escritores mexicanos, haciendo referencia a 3 cosas que a mí me parecen muy importantes. Uno, que es la reapropiación de la expresión yo también. Es decir, se invitaba por medio de las redes sociales y garantizando el derecho a la confidencialidad de quienes compartían historias de personas que habían experimentado alguna forma de abuso o violencia hacia ellas por parte de un miembro perteneciente a un gremio específico, en este caso de escritores, poetas o literatos de la cultura mexicana. Esto para visibilizar la forma en la que se expresaba el abuso, el chantaje, la misoginia, el sexismo dentro de ese gremio, quienes lo estaban perpetuando, quienes se cobijaban bajo la protección de ese gremio y cómo las víctimas de estos abusos habían sobrellevado esas experiencias. Fue tal la magnitud de este hashtag que se creó una cuenta para compartir esas historias, para invitar a la gente a que compartiera esas historias y sus testimonios. Y hago énfasis en que son historias y testimonios, no para darles menos valor, sino porque no son denuncias. Ninguna de las cuentas subsecuentes que surgieron después del movimiento Me Too, académicos, Me Too músicos, Me Too teatro mexicano, Me Too, ahora hay Me Too incluso sacerdotes mexicanos, no tienen ni el poder de llevar a cabo una denuncia penal o un procedimiento judicial en contra de las personas que están ahí mencionadas, sino que su propósito es compartir, visibilizar las historias y darle cabida a las voces que han sido acalladas en muchos casos
para poder expresar precisamente por lo menos tres cosas. Uno, yo también he sido víctima de alguna violencia perpetrada por alguno de estos agresores. Dos, yo también he experimentado esa forma de abuso, de chantaje, de acoso, bajo alguna de las formas en las que se están representando. Y tres, yo también apoyo este movimiento de, de visibilización. Y esto se hace de manera colectiva y gracias a la democratización de las redes sociales que permiten esta forma de protesta, por así decirlo. Y esa es la segunda parte que a mí me interesa también de este movimiento Me Too, que es cómo es importante tanto la fuerza expresiva del yo también lo he vivido, creo empatía con las personas que están compartiendo su historia, pero también el hecho que haga referencia a un gremio en específico, académicos, escritores, músicos, teatro, sacerdotes, organizaciones no gubernamentales, agencias políticas, tecnología, no, nombre a cualquier espacio público donde esté involucrada la participación de las mujeres y hay cabida para historias y testimonios y voces que hablan de la forma en la que se están perpetuando formas de violencia en un contexto público donde hay socialización, por supuesto, pero también hay abuso de poder, también hay abuso de autoridad y cómo eso se conjuga, se intersecta con el género, con la violencia de carácter sexual. Y eso me lleva a otro tercer punto, que es cómo se desdobló este movimiento para hacer referencia ahora a movimientos dentro de las universidades, que es el que particularmente a mí me interesa, el de las escuelas y sobre todo el de las humanidades. Caso muy particular es que una de las universidades que en la cuenta que se creó de Me Too Académicos Mexicanos, una de las universidades que tiene más denuncias es la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las escuelas que tiene también más denuncias es la Facultad de Filosofía y Letras. Es un fenómeno sumamente interesante, es un fenómeno que necesita ser visualizado, que necesita ser atendido con urgencia y que también nos revela el carácter, la responsabilidad, el carácter de la responsabilidad de las instituciones en donde pasan dos cosas. Uno, quienes son los presuntos agresores que son mencionados repetidamente en estas historias se cobijan o se acogen en su postura institucional como el escritor renombrado, el profesor con antigüedad en ciertas instituciones o el director o el empleador frente a los alumnos, frente a las alumnas, frente al trabajador subordinado, frente a incluso algunos pares, pero que se ven como inferiores en virtud de su género y cómo se acogen ante instituciones, como es el caso de las universidades en nuestro país, que proactivamente afirman tener protocolos de prevención contra la violencia de género, presumen tener instituciones de justicia dentro de las universidades donde procuran y aseguran la seguridad de todos los que están en ellos. Y si nos tomamos el tiempo para leer cada una de las historias o varias de las historias y testimonios de las personas que que utilizan la herramienta de las cuentas de Me Too en cualquiera de sus variantes, vamos a encontrar una serie de coincidencias que son cómo estas violencias, se me está durmiendo la mano, cómo estas violencias se llevan a cabo en el espacio público, en el salón de clases, en el ambiente de trabajo, en el contexto de una evaluación académica, en el contexto de un examen, en un contexto público, en un contexto académico o laboral, donde se cruzan los intereses, donde no está claro que haya una libertad o por lo menos una ausencia de coerción por parte de quien está siendo obligado a aceptar una serie de condiciones o de requerimientos que van más allá de lo meramente académico o laboral.
Y entonces ese último aspecto del Me Too tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones, en este caso del gobierno, del Estado o de las universidades, para proteger y crear un ambiente de socialización sano, libre de cualquier forma de violencia. Y eso es con respecto a la forma en la que se ha dado aquí el contexto de Me Too. Y lo que finalmente yo quiero mencionar es sobre cómo esta herramienta de denuncia de Me Too ha sido acogida por el feminismo mexicano. Y para esto quiero mencionar que hace un año, cuando en Estados Unidos se institucionalizó y se dio una aceptación política y social del movimiento Me Too, a partir del caso de Harvey Weinstein, y se creó instituciones como Time's Up u otras organizaciones de apoyo a las víctimas de formas de violencia de género en espacios públicos. En Francia, el 9 de enero del 2018, apareció en el periódico Le Monde un manifiesto firmado por 100 mujeres, entre ellas artistas, intelectuales, actrices, la más famosa Catherine Deneuve, en la que ellas afirmaban defender el derecho de los hombres de importunar, o ellas lo mencionaban así, el derecho de importunar y la libertad sexual y la libertad, el derecho a ejercer una sexualidad libre en el contexto de la socialización. Esta carta generó mucho revuelo porque ellas mismas decían que este manifiesto iba en contra de los propósitos políticos o sociales del movimiento antes mencionado, que es el de Me Too en Estados Unidos, a quienes los acusaban de puritanismo y de crear una serie de pánico sexual en la sociedad. Esta carta de las francesas, de las actrices e intelectuales francesas en el 2018 fue retomada aquí en México por Marta Lamas, una feminista muy importante en los años 90 y una académica también muy importante y antropóloga, quien toma esta carta para establecer una distinción en un libro que sacó también el año pasado, en octubre del año pasado, llamado Acoso, eh, denuncia legítima o victimización, publicado por el Fondo de Cultura Económica el año pasado, en el que Marta Lamas afirma que esta controversia, esta aparente controversia entre el feminismo estadounidense punitivo, puritano, conservador, que genera toda esta aura de pánico sexual, contra las opiniones de este manifiesto a favor del derecho de importunar de las actrices intelectuales francesas, era una demostración de las diferencias culturales y políticas de la cultura del feminismo francés contra el feminismo estadounidense, y que esto nos permitía criticar el hecho de que aquí en México se adoptara o se simulara un movimiento como el de Me Too en Estados Unidos, donde también parecería que estamos adoptando una forma de punitivismo, o sea, lo que sea que signifique eso, contra la socialización sexual o la libertad de ejercer la sexualidad entre hombres y mujeres. Ante esto que afirma Lamas en su libro y que lo ha dicho en varias entrevistas públicamente y también en varios foros, yo quiero hacer 3 observaciones críticas a la postura de Lamas frente a Me Too y a partir de lo que ella lo hace. La primera es de carácter histórico y de carácter también activista. El 9 de enero del 2018, cuando sale el manifiesto de las 100, de las 100 artistas francesas defendiendo el derecho a importunar, hay una respuesta por parte de activistas, colectivos, defensoras de los derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres, académicas y políticas en Francia, que
que se oponen al manifiesto de las 100 mujeres, de las 100 artistas francesas, diciendo punto por punto por qué es inadmisible defender lo que ellas llaman derecho a importunar en un país, en Francia, donde cada año mueren aproximadamente 143 mujeres por también violencia feminicida, donde las alzas de agresiones sexistas y racistas y de clase han ido en aumento con el paso de los años, y donde es inadmisible defender bajo la consigna de usos y costumbres actitudes que agreden no solamente a las mujeres, sino también a grupos racializados y de clase en Francia. Entonces, este movimiento fue especialmente liderado por la feminista Catherine Deneuve, que justamente también en el 2016 ya había lanzado una campaña que se llama Balance ton porc, que en francés, que en español significaría denuncia tu puerco, y que es precisamente en el mismo espíritu de mi primer acoso, mi primer asedio, de Me Too, la invitación de a denunciar de manera pública, o hacer esta catarsis de compartir nuestras historias sobre las formas en las que hemos experimentado diversas formas de violencia sexual. Y esto ya desde el 2016. Entonces ahí de entrada una crítica importante a la postura de Lamas es que no se están peleando feministas diferentes formas de ver el feminismo o diferentes formas de entender la libertad sexual, sino que es el ejercicio de la libre opinión y expresión de un grupo de mujeres en un país en particular, que es completamente válido, contra un movimiento. Pero no es dos movimientos, o no es una forma de ver el feminismo en Estados Unidos contra una forma de ver el feminismo en Francia, sino que precisamente la fuerza social de esta expresión y de estos movimientos, gracias a las redes sociales, es la empatía con el hecho de que se experimentan diferentes formas de violencia sexual. Y esa sería como una de mis críticas. La segunda crítica tiene que ver también con el feminismo y el activismo, y es que una de las cosas que afirma Marta Lamas en su libro, y también en muchos foros lo ha dicho, es que si los movimientos de Me Too van a afirmar que todo es acoso, van a denunciar que toda socialización entre hombres y mujeres es violenta y por lo tanto es acoso, entonces nada es acoso. Y si bien es cierto que esta conclusión es verdadera, la premisa de este argumento es lo que es cuestionable, y es precisamente lo que cuestiona los movimientos de Me Too. No se está afirmando que toda la socialización entre hombres y mujeres, y entre hombres y mujeres, es violenta y por lo tanto es acoso, sino que precisamente hay que establecer cuáles son las condiciones constitutivas y definitorias de lo que es el acoso. Y para esto ella no presenta ninguna propuesta, por el contrario, simplemente deja las cosas en esta controversia, por lo tanto es por eso que yo digo que lo que ella acoge es más que es solamente una opinión y una crítica a este movimiento, que es válida pero muy cuestionable, y que precisamente desde hace por lo menos 30 años el feminismo de la tercera ola, movimientos más interseccionales, movimientos de sex positive o de sexualidad afirmativa, han dicho que una de las cosas para poder entender la violencia sexual, la violencia basada en el género y la prevalencia de la cultura de la violación en nuestra sociedad actual es el concepto de consentimiento. Es decir, si vamos a establecer elementos constitutivos para poder identificar qué es una socialización sana entre los diferentes individuos de nuestra sociedad, incluso en contextos o en ambientes de poder, o no, es la idea del consentimiento entre las personas, y que este consentimiento que ha sido muy estudiado y que ha sido muy importante ver qué es lo que hace que nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente los sexuales sino también en los cotidianos, podamos otorgar consentimiento a los demás, es que tenga por lo menos 6 elementos constitutivos,
que es que sea libremente dado, es decir, sin coerción de ningún tipo material, económica, política, social, que que sea reversible, es decir, que podemos dar ese consentimiento y retirar el consentimiento para realizar cualquier actividad bajo cualquier circunstancia sin temor a alguna consecuencia negativa, que sea informado qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, que sea entusiasta, no solamente que el hecho de decir no es no, sino que si no decimos que sí, entonces no hay respuesta, no es un no, que sea entusiasta y que sea específico, es decir, particularmente qué es lo que se va a hacer, y también que sea horizontal, es decir, que las circunstancias de poder y de autoridad de las personas involucradas en ese consentimiento sean horizontales, sea en calidad de igualdad. Que, la voz de uno valga tanto como la voz del otro en las mismas circunstancias. Y eso es un concepto que tanto en el libro de Marta Lamas del año pasado nunca lo menciona, ni cultura de la violación, ni consentimiento, ni otra perspectiva del ejercicio, el derecho a una salud reproductiva y sexual libre de violencias basadas en el consentimiento. Y eso es muy importante y ha sido un concepto que por las nuevas generaciones de los últimos 20 años ha tenido una acogida muy importante y que precisamente es lo que les sirve a estas voces que denuncian o que quieren exhibir las formas en las que se lleva a cabo la violencia. Dicen, es que aquí está precisamente faltando el consentimiento. Y finalmente, mi tercera observación a la crítica de Lamas al movimiento Me Too tiene que ver con mi área de expertise, entre comillas, que es el aspecto filosófico. El problema del feminismo no son las feministas, como muchas personas han querido decir, que si no se ponen de acuerdo, hay divisiones entre ellas, hay diferentes perspectivas. Al contrario, creo que el feminismo es uno de los movimientos que ha acogido más perspectivas, más voces, y las ha acogido porque precisamente tiene muchísimo en cuenta la diversidad la diversidad de contextos y de circunstancias en que las mujeres y diferentes grupos no privilegiados tienen acceso a la justicia, tienen acceso a diferentes fenómenos, y que es importante recuperar esas voces y esas experiencias. Por lo tanto, el problema del feminismo no son las feministas. Y con esta introducción quiero decir, pero lo que sí quiero decir es que también es importante en el feminismo, siempre ha sido importante esta revisión generacional de la perspectiva hacia los fenómenos. Y creo que esto es lo que está sucediendo en el caso de las observaciones críticas de Marta Lamas al movimiento de Me Too. Por eso mi comentario sobre el tema del consentimiento y cómo una cultura del consentimiento es precisamente lo que se trata de fundar en contra de una cultura de la violación o de una cultura de la violencia ejercida contra las mujeres. Y creo que el caso de Marta Lamas, desde el punto de vista filosófico, es un caso de empatía misógina, que es un término que yo traduzco muy libremente del término de Kate Manne, una filósofa estadounidense que el año pasado estipuló el término de himpathy. Y himpathy se refiere a esta empatía o simpatía más bien desproporcionada que varios sectores de la sociedad, incluyendo mujeres, académicos, hombres y mujeres del rubro común, tenemos desproporcionadamente a quienes son acusados o son presuntos señalados como agresores de alguna forma de violencia basada en el género. Creo que el caso de Lamas es un caso de empatía misógina o himpathy, en el cual ella pone la balanza desproporcionada a la defensa de personas que son señaladas como
presuntos agresores o presuntos perpetradores de la violencia misógina en contextos muy específicos, como lo son la academia, que es el ambiente al que ella pertenece. Y creo que esta actitud de empatía misógina dentro del contexto de un sistema patriarcal, sexista y misógino es muy importante examinar. Es muy importante examinar en este momento, y que ha tenido como consecuencia que, dado los eventos de la semana pasada, donde un miembro de uno de los gremios señalados, que era el de Me Too Músicos Mexicanos, se vio señalado en virtud de que había cometido suicidio justo después de haber sido señalado como un presunto agresor, y que una de las consecuencias de este fenómeno es que se ha callado a las voces que estaban surgiendo para señalar no solamente en ese rubro, sino en muchos rubros diferentes formas de violencia basadas en el género. Y esa es como mi reflexión a partir de estas 3 semanas que han girado alrededor de ese tema. Si algo sabe hacer muy bien el patriarcado es, primero, dividir y tratar de vencer a un grupo o un movimiento que está surgiendo y que está incomodando a la gente. Y pretende dividirlo, pretende castigarlo o pretende ponerlo en su lugar. Y señalándolo, cuestionando la legitimidad de sus intenciones y creando mártires. Y creo que este es el momento en el que precisamente tenemos que reaccionar a eso y seguir incomodando a la gente y seguir incomodando nuestras presunciones sobre qué es una socialización apropiada dentro de contextos de poder, y darle cabida a las voces nuevas y a las voces a todas las voces, pero particularmente a las voces nuevas que precisamente ven con otros ojos mucho más críticos estas actitudes que hemos normalizado como actitudes violentas o actitudes injustas. Y bueno, pues eso es todo. Ya se me cansó la mano de estar sosteniendo el celular, y pues muchas gracias a todos por escucharme. Saludos.